Génesis, capítulo 26, versículo 5. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Bendito Dios. Hace un tiempo atrás el Señor me ministraba mientras leía este versículo El Señor. y me hacía detenerme un poco y me hacía mirar Gracias, Señor. todo el rato. Señor, ayuda a tu hijo. Oyó ¡Aleluya! mi voz y guardó. Amén, amén. Oyó mi voz y guardó. Oyó mi voz y guardó y me hacía leerlo una y otra vez. Mientras estaba en el banco y el Señor me ministraba. Aleluya. Bendito Dios. Y con el tiempo lo fui entendiendo. Así es, Y Señor. quiero que usted también entienda algo muy importante. Amén. Lo primero que vamos a hacer es leer el versículo que dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Puede tomar así. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres. Ayuda a tu hijo, Necesito que se concentre en dos palabras clave. Oyó, la palabra oyó y la palabra guardó. ¡Aleluya! Nosotros entendemos que Abraham es conocido como el padre de la fe. ¡Amén! Y el domingo, en la anterior predicación, el Señor entregaba Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, Abraham tenía tan desarrollado su oído espiritual Amén. Gracias, Aleluya. Señor. que cada vez que escuchaba la voz de Dios, más fe se producía en él. Amén. Gracias, Padre. Ayúdanos, Así que lo Señor. primero que vamos a analizar es la palabra oír. Gracias, Señor. Nosotros tenemos que entender que para ir generando este oído espiritual, ¡Aleluya! tenemos que escuchar palabras. Amén. Así es, Señor. Tenemos que encerrarnos en nuestra habitación y leer la palabra de Dios. Amén. Tenemos que orar y que Dios nos vaya revelando. Amén. Tenemos que entrar Así en es. el ayuno para que Amén. Dios nos hable. ¡Gloria a Dios! Cuando Dios se comunica con los santos. Amén. Aquellos que están en plena santificación pueden escuchar la voz audible. Amén. Gloria. Mientras tanto nosotros la escuchamos con la palabra. Oh, sí, Señor. Amén. Es por eso que los gentiles, los que están en delitos y pecado, la primera vez que son capaces de escuchar la voz de Dios es a través de nuestra prédica, Amén. de un mensaje, de un Dios te bendiga, de un está escrito, que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Amén. Es la primera vez que ellos escuchan palabras y por primera vez se empieza a desarrollar su vida espiritual. Amén. Ayuda a tu hijo, Señor. Mientras más palabras vayan escuchando, Cielo. más su vida espiritual van generando, por lo tanto su fe va aumentando. Señor, háblame, Y Señor. llega el día en el que dicen: yo creo que Jesús me salvó, Amén. que Él murió por mí, que Él fue sepultado por mí y que Él resucitó por mí. Pero aquí llega otra pregunta. Ahora entendemos lo que es el oír. Sabemos que el oír se va provocando por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Y que si yo quiero que Dios me hable, por lo tanto tengo que encerrar mi habitación y buscar a Dios en palabras, en oraciones, en ayuno, para así poder escuchar su voz. Pero Abraham no tan solo oía la voz de Dios. ¡Aleluya! Abraham estaba un paso delante de nosotros. Padre de los cielos. Que un día vamos al culto, escuchamos la predicación, pero cuando llegamos a nuestra casa, los afanes, la vanidad de la vida Amén. nos envuelve Amén. como cardos, como espinos. Y esa palabra que nosotros escuchamos no produce en nosotros frutos. No se produce fe. Después volvemos al siguiente culto: Señor, ayúdame. Pero si Dios te habló, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Y llegamos todos los cultos: Señor, ayúdame. Y todo lo puede en Cristo que te fortalece. Amén. ¿Dónde está tu fe? ¡Gloria a Dios! Bendito Pues Dios. Abraham dio un paso de la vida. Amén. Él guardaba lo que Dios le hablaba. Amén. Oyó y guardó. Estas dos palabras vamos a estar analizando. ¡Amén! Amén. El versículo dice: por
entender los preceptos, mandamientos, estatutos, leyes como las normas de Dios. Estas eran las normas que Dios le entregaba al pueblo. Estas eran las normas. Podemos ver leyes humanitarias, leyes de la esclavitud, leyes de todo. Podemos ver mandamientos que Él da, ir, detente ahí, obed, ahora muévete, pelea, conquista. Amén. Pero todo esto nosotros lo unimos y lo entendemos como las normas de Dios. Amén. Pero, ¿qué es la norma de Dios? Aleluya. ¿Acaso la norma de Dios no es su voluntad? Bendito Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Acaso la voluntad de Dios no es justicia? Bendito Amén. Dios. Amén, amén. Tres conceptos. Norma de Dios, voluntad y justicia. Bendito Abraham escuchaba la norma de Dios, que era su voluntad, pero en él se provocaba una justicia. Aleluya. La palabra dice que la fe nos provoca justicia. Amén. Entonces nosotros, y aquí quiero que pongas una atención, Jesús, ¿qué vino a hacer a esta tierra? ¿A qué vino Jesús? ¿Acaso Él vino a abrogar la ley y los profetas? Aleluya. Dice la palabra en Mateo, y el propio Jesús le dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, yo he venido a cumplir. El propio Jesús le dice a Juan el Bautista, que así sea, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Entonces Jesús vino a cumplir la justicia de Dios. Nosotros, si nos remontamos a Romanos capítulo 8, versículo 4, voy a dar lectura, vaya a Romanos, vayamos todos a Romanos. Capítulo 8, versículo del 1 al 4 voy a dar lectura. Dice lo siguiente. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y escuche bien, para que la justicia de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Iglesia amada, Amén, Señor. Bendito Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del Poderoso. pecado, Aleluya. condenó al pecado, dice el versículo 3. Amén, Dios. En palabras más sencillas, cumplió la justicia, cumplió la ley. Amén. Una vez Él cumple esta justicia, Él cumple esta ley, Él envía a su Espíritu Santo Gloria a Dios. y a través de Él nosotros podemos cumplir toda justicia. Aleluya. Entonces, aquí quiero llegar a que lo mismo que hizo Abraham, nosotros Aleluya. hagamos hoy en día. Amén. Pongamos en práctica lo que hizo Abraham, el guardar los mandamientos y las leyes. No le estoy diciendo que usted vaya al día siguiente, mate un mesero en el monte Dios, y lo aleluya. dé como sacrificio a Dios. No, porque ya se cumplió esa ley. Amén. Jesús se entregó como el sacrificio perfecto. Así es, Señor. Ya no es necesario que nosotros hagamos más sacrificios. Sí, Señor. Pero sí podemos nosotros entregarnos como sacrificio santo y cumplir la ley. Gloria a Dios. Oyó y guardó. Vamos a estar con estas dos palabras clave. Amén. Volvamos a Génesis 26, Amén. versículo 5, pero ahora vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Para poner en contexto, vamos a ponerlo en contexto de lo que aquí está ocurriendo. Aleluya. Aquí Dios le está hablando a Isaac, el hijo de Abraham. Amén. Dice lo siguiente: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre.
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nosotros Bendito Dios. tenemos ese afán de querer que Dios cumpla las promesas que Él ha hecho. A muchos han escuchado la típica promesa de Dios va a traer a tu familia. Amén. Yo le hago una pregunta: ¿por qué se cumple lo que Dios le prometió a Abraham? Por cuanto yo y guardó. Le vuelvo a repetir, vamos a estar pendientes de estas dos palabras: oír y guardar. Si usted quiere que Dios cumpla esas promesas, el pacto que usted hizo con Él, porque cuando nosotros recibimos a Jesús hacemos un pacto con Él. Amén. Por eso nosotros nos guiamos por el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Si usted quiere que Dios cumpla, que Dios traiga a toda su familia, Amén. Amén. cumpla. Amén. Cumpla la voluntad de Dios. Bendito Dios. No tan solo sea un oidor, Oh, Señor. sino que también sea alguien que guarde la palabra de Dios. ¿Y dónde yo guardo la palabra de Dios? En mi corazón. Bendito Dios. Está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Amén. porque de él mana la vida. Así es, Señor. O sea, todas mis acciones, mis pensamientos, mi forma de actuar son producto de lo que hay en mi corazón, de lo que yo he guardado en mi corazón. Señor, amén. Pero si yo en mi corazón guardé lo bueno de Dios, lo agradable, lo puro, lo amable, lo bondadoso, Bendito mis Dios. pensamientos se van a dirigir hacia eso. Mis actuar van a ser para alabar a Dios, para cumplir justicia, para ayudar al necesitado. Amén, amén. Hace unos días atrás Señor. escuchaba una predicación del escatólogo Antonio Bolaños, y él explicaba la palabra misericordia. Y aquí me quiero unir a lo que decía el Salmo devocional, porque grande es su misericordia, decía el Salmo devocional. Pero ¿qué es la misericordia? Y él explicaba y decía: cuando nosotros nos enseñaron la palabra misericordia, nos dijeron: la misericordia es tan solo esto, dar lo que necesitamos, recibir lo que necesitamos, no lo que merecemos. Yo necesitaba ser salvo de mis pecados, salvo de mis tribulaciones, pero ¿me lo merecía? ¿Acaso yo merecía ser salvo? No. Gloria a Dios. Entonces, si yo estoy escuchando palabra de Dios, Amén. si yo estoy leyendo su palabra, y en su palabra dice: ejercítate en la piedad. La otra vez el pastor Jack lo predicaba, Amén. que nos ejercitemos en la piedad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Oír tan solo? ¿O voy a guardar esa palabra en mi corazón para después yo ejercitarme en la piedad? Bendito Dios. Practicar la misericordia. Aleluya. Háblanos, Señor. ¿Usted es de los que le da a alguien porque se lo merece o porque lo necesita? Necesito. Bendito Dios. Piénselo bien. Necesito. Yo cuando ayudo a alguien, ¿es porque se lo merece, porque es una buena persona Gloria a o Dios. porque lo necesita? Bien, amén, amén. Déjame recordarle las palabras que dijo el Señor Jesucristo: no hay ni uno bueno. Amén. No me llamen bueno. Amén. Bueno, mi Padre que está en el cielo. Entonces, usted cuando ayuda a alguien, ¿por qué lo hace? ¿Por qué yo ayudo a alguien? Sabemos que tiene necesidad. Por lo mismo, porque vemos que él tiene o esa persona tiene una necesidad. Amén. ¿Por qué yo le comparto mi asiento a otra persona en el metro? Porque veo que esa persona a lo mejor está discapacitada, porque a lo mejor esa persona está cansada. Está necesitada esa persona. Amén. Amén. Aleluya. Y como yo, todo lo bueno en Cristo no me fortalece, pues entonces me levanto porque yo también estoy cansado. Amén. Aleluya. Practico la fe, practico la justicia y hago misericordia. Amén. Gracias, Señor. Entonces, Abraham tenía esta cualidad. Cada vez que Dios le hablaba, él guardaba esas palabras, las atesoraba y después las ponía por obra. Gracias, Señor. Sí, Abraham oyó y guardó. Amén. 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 Pero
¿quiénes son capaces de escuchar? Ahora entendemos por qué escuchamos, cómo se genera el poder oír, y lo que provoca el poder oír, que es la fe. Entendemos que si yo tan solo escucho y no guardo, no voy a poder cumplir la voluntad de Dios. Recuerden, los preceptos, mandamientos, leyes y estatutos son la voluntad de Dios. Es su justicia que a través del Espíritu Santo nosotros podemos cumplir. Amén. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Aleluya. Pero, ¿quiénes son capaces de oír? No tan solo el que va provocando, el que provoca en él ese oído, sino que la palabra, escuchen bien lo que dice. Nos vamos a ir a Juan. Nos vamos a ir a Juan, capítulo 10, versículos 3 y 4, y después nos saltamos al 14 hasta el 17. Aleluya. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Voy a leer versículos 3 y 4 y dice: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ahora nos saltamos al versículo 14 hasta el 17. Dice lo siguiente: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que entender algo. Usted es oveja. Amén. Es oveja y Jehová es su pastor. Amén. Todos hemos conocido, hemos escuchado, hemos leído Salmo 23. Jehová es mi pastor. Amén. Si Jehová es tu pastor, entonces tú una oveja. Y las ovejas oyen la voz de su pastor. Ahora viene lo importante. ¿Qué pasó entonces con las ovejas que se pierden? ¿Qué pasa con las ovejas que se pierden? ¿No fueron capaces de escuchar cuando las llamó el pastor? No, no es que no sean capaces de escuchar cuando el pastor las llama. Es que no quisieron obedecer. Porque cuando les dijo caminen por aquí, escucharon, pero no guardaron. Como no guardaron, pasó el rato, se olvidaron y tomaron el camino incorrecto. Se perdieron, ya no saben por dónde van. Ayúdanos, Señor bendito. Así que si usted se encuentra con una oveja perdida, no es que esa persona no la quiera escuchar, que esa persona no la quiere tomar en cuenta. Bendito Dios. Porque muchas veces nosotros le decimos a los que están perdidos, que estuvieron alguna vez en el Evangelio: vuelven a Cristo, ven a la iglesia. No es que no sepa llegar a la iglesia, no es que no te escuche, es que no quiere guardar lo que tú le estás diciendo. Es que no quiere ponerlo por obra, no quiere obedecer, es rebelde, contumaz, desobediente. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos separa de Dios y nos hace ser rebeldes. Y el pecado se está formando cada día más en esa persona. Aleluya. Aquí viene lo más importante. Detrás de esa persona que no quiere escuchar a usted, hay alguien que le está hablando. Alguien que le está diciendo cosas contrarias a las que usted le dice. Gloria a Dios. Entonces, entendiendo ahora esta guerra espiritual, sabemos que el enemigo usa personas. Y ahí es donde Dios dice: hay amigos que no te convienen. Ahí es cuando Dios dice: apártate de esa persona. Y uno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo está usando esa persona para hablarte cosas contrarias a las que Jesús te habla a través de hermanos, de pastores. Es por eso que esa persona no quiere escuchar a usted, porque está escuchando a otra. Y está guardando las palabras de otra persona. Entendiendo esto, nosotros podemos ahora llegar más profundo a la persona. Ayúdanos, Señor. Y usted ya no le va a decir vuelvo a la iglesia. Te va a decir: Cristo viene pronto. Si no vuelves, te perderás tú con los tuyos. Señor, bendito Dios.
Porque Dios habla de los tuyos. Perderás tú y los tuyos. Por cuando no oyeron la voz y la guardaron. Y algunos aún, siendo capaces de escuchar, no quieren guardar. Entonces, si usted oveja de Dios, procure guardar los mandamientos, la voluntad de su pastor. Amén. Amén. Si le dice, practica la piedad, ejercítate en la piedad, ¿qué va a hacer usted? Practica la piedad. Amén. Si en la anterior predicación el pastor ya le dijo, tomen buenas decisiones, y lo dijo con fundamento bíblico, ¿qué va a hacer usted ahora? Tomar buenas decisiones. Usted va a volver a su casa, va a escuchar las prédicas anteriores, va a volver a leer los mismos versículos para atesorar esa palabra. Amén. Y así, Gracias, Padre. y solamente así, producimos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Escuche bien esto. Dios no va a venir por una iglesia que esté manchada y arrugada. Amén. Que sus vestiduras estén manchadas, que estén arrugadas, que no produzcan fruto. Dios va a venir por una iglesia que esté planchando constantemente sus vestiduras, Amén. que esté constantemente lavándose en la sangre de su Hijo, Amén. Amén. Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Señor. Dios va a buscar una iglesia que oyó la voz de Dios, pero guardó su voluntad Bendito eres. y que produjo fruto. Porque Dios viene por una iglesia madura, Amén. no por una iglesia inmadura. Amén. Porque Dios viene por los prudentes, no por los insensatos. Porque Dios viene por aquellos que escuchando la palabra de Dios entienden que tienen que buscarlo más, que tienen que negarse a la vanidad, a los afanes, Amén. Así para es. entrar en la oración, en la lectura. Amén. Dios va a venir por esa iglesia que constantemente llena sus lámparas con aceite. Señor. Dios no va a venir por una iglesia que hoy está escuchando la palabra de Dios, que después va a volver a su casa, va a prender la tele y va a empezar a ver noticias, va a ver programas de televisión mundanos, va a ver vanidades. Son vanidades. O que va a tomar su teléfono y se va a poner a jugar en su teléfono. O que se va a poner a ver Netflix o videos que no son. Cuando tú llegas a tu casa, lo primero que haces no es tomar tu teléfono, no es prender la televisión, es tirarte de rodillas en tu cama con tu puerta cerrada y orar a Dios y decirle gracias porque una vez más he llegado bien por tu misericordia. Porque no me merezco llegar bien a mi hogar, pero tú sabes que lo necesito. Así es verdad. Gracias, Señor. Por esa iglesia va a venir Dios. Por aquella iglesia que constantemente está diciendo, mejor voy a darle unos segundos más a Dios y después me voy a ver tele. Y después al día siguiente un poco más para Dios y después me voy a ver tele. Y al día siguiente un poco más. Y pasa el tiempo y dice, no quiero ver tele, quiero leer la palabra de Dios. Gracias, papá. Por esa iglesia viene. No estoy diciendo que de la noche a mañana usted deje sus afanes y vanidades, porque no es fácil dejarlo. Amén. Pero sí Dios le está diciendo que empieza a dejar vanidades. Amén. En Eclesiastés lo determina Salomón. Y dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades por vanidad. Amén. ¿Qué provecho obtiene el hombre con aquello que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver del lugar de donde se levanta. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Del lugar de donde vinieron allí vuelven para correr de nuevo. Amén. Lo que quiere dar a entender es que en este mundo todo es vacío. Ocurre un momento, luego se vuelve a suceder, vuelve a suceder, vuelve a suceder constantemente, pero Dios no es así. Dios es tú avanza y no vuelves a retroceder ni a hacer lo mismo. Porque lo de Dios no es vanidad. Usted tiene que entender que la palabra vanidad la interpretamos como vacío o pasajero. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted está en sus vanidades, ¿usted sabe cuál es su vanidad? ¿Se siente realmente lleno su corazón? No. ¿Verdad que es algo pasajero? ¿Se siente como algo que pasó? Aleluya. Y te sientes vacío. Señor. No sabes qué hacer. Y por unos momentos te quedas quieto, ¿qué hago?
Y después te vas a otras vanidades que nunca te terminan de llenar. Constantemente estás tú ahí, quiero llenarme, y nunca te van a llenar porque la vanidad es un vacío. Es verdad, Señor. Amén. Eso es la vanidad. Y todo lo que está debajo del sol, o sea, todo lo que hay en esta tierra, no te va a llenar mi corazón. Es por eso que Salomón, al terminar el libro de Eclesiastés, él dice: el todo del hombre, o sea, todo lo que te llena, no lo que te genera vacío, que es la vanidad, sino que el todo del hombre es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Así estarás completamente lleno, porque realmente tu lámpara estará llena. Por eso, que poco a poco, a la velocidad que cada uno vaya, Dios ahí va a ir determinando, el Espíritu Santo te va a ir llevando, uno vaya dejando vanidades para llenarse de Dios, de su palabra, de orar, de Él. Decía el Salmo devocional: los que teman a Dios, dale gloria porque para siempre es su misericordia. Amén, amén. ¿Usted teme a Jehová? Amén, sí, Señor. ¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová, como dijo el pastor Jan, es el principio de la sabiduría. ¿Y quién nos fue dado por Dios sabiduría? Según Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice: Jesús nos fue dado por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es el propio Jesús en tu vida, en la tuya y en la mía. Amén. Eso es el temor a Jehová. Cuando nosotros nos revestimos de Jesús, porque estamos temiendo a Dios. Porque Él es la sabiduría de Dios y Él es el temor. Aleluya. Porque Él fue el único que cumplió toda la justicia. Amén. Él fue el único que cumplió toda la voluntad de Dios a la perfección, hasta el final. Y nos dio este tiempo de gracia, este acceso de poder ser salvos. Gracias, Padre. Y hoy decimos, como decía Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Amén, gloria al Señor. Por la gracia de Dios. Amén, Señor. Entonces, nos encontramos que nosotros somos ovejas que oímos la voz de nuestro pastor, Gloria a su nombre. pero que no tan solo oímos, sino que guardamos Amén. el mandamiento y la voluntad de nuestro pastor. Gloria a Dios. Y sabemos que es Jehová nuestro pastor, pero Él también da ministerio para los ministros. Son aquellos que llevan a la iglesia a ser salvos, a que estén en constante oración, a que puedan ellos levantarse y ayudan a levantar al otro. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender que como ovejas no tan solo somos oidores de lo que nos dice nuestro pastor, sino que somos guardadores de sus mandamientos, de su voluntad. Amén. Si Él nos dice: detente, como le dijo Isaac, tú te detienes. Amén. ¿Qué hizo Isaac después cuando seguimos leyendo? Se detuvo, esperó y habitó en Gerar. Bendito Dios. Entonces, oyó y guardó. Amén. ¿Qué va a hacer usted ahora? Oír y guardar lo que Dios le está hablando. Aleluya. Vamos a irnos al Salmo 19. Gracias, Para ir Señor. avanzando con esto. Aleluya. Bendito es Salmo 19, cuando esté Dios. listo, dígame. Bendito Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 11. Amén. Señor. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Recuerde, Jesús dijo que soy el principio y el fin. O sea, Él es el que permanece para siempre. Amén. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a irnos a Lucas,
Vamos a tirar toda la parrilla. Vamos a Lucas. Eso es. Santo Dios. Amén, amén. Lucas capítulo 10, versículo 25 hasta el 28. Amén. Vamos a tirar todos los versículos. Santo Dios. Gracias, Padre. Lucas capítulo 10, versículo 25 hasta el 28. Dice lo siguiente. Amén, Señor, amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Vamos a ir a Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Amén. Dice lo siguiente. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, la firma de Dios. Vamos a avanzar al capítulo 19 de Levíticos, al versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Del 4 hasta el 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 9. Dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, allí se guardan. Y las repetirás a tus hijos y hablarán de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos del 21 hasta el 25. Romanos capítulo 7, versículos del 21 hasta el 25. Dice lo siguiente: así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y continúa diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nos vamos a saltar al versículo 14 del capítulo 8 Romanos. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Para ir terminando de tirar todo a la parrilla, Efesios capítulo 5, versículo 18b. Efesios capítulo 5, versículo 18b. Dice lo siguiente: antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya. Y aquí quiere llegar el Señor con todos estos versículos. Primero tenemos que entender algo. Jesús nos dejó dos grandes mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos grandes que nos dejó el Señor. Cumpliendo ellos, cumplimos toda la ley. Pero ¿cómo yo puedo cumplir esos mandamientos? Por eso después el Señor me enviaba a Romanos capítulo
capítulo 7, versículos 21 hasta 25, donde Pablo decía: mi mente dice que yo me deleito en la ley de Dios, pero mis miembros me dicen otra cosa. Y aquí me quiero detener. El Señor me está diciendo que aquí me detenga el espíritu. ¿Usted es pecador? Amén. La palabra dice que aquel que dice que no es pecador es un mentiroso. Todos pecamos. También lo dice que usted no hay justo en la tierra, cada alguien y nunca peque. Ahora, si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, ¿por qué peco? Eso es una duda que puede entrar. ¿Por qué peco si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Ahí usted tiene que entender que en sus miembros también hay otra ley. Porque el espíritu y la carne pelean entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos. Amén. Porque el espíritu quiere que hagamos la voluntad de Dios, pero la carne quiere que nos dejemos llevar por los deleites de la carne, que nos dejemos llevar por los afanes de la vida, por las vanidades de esta tierra y por cuantos más pecados. Entonces, ¿qué hago yo? Si hallando en mí esta ley, que el mal está en mí, ¿qué hago yo ahora? Si sé que yo soy un pecador, que hago el mal, que no puedo dejar de pecar. ¿Qué me queda hacer? Continúa diciendo Pablo en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entienda algo, hermano. Entienda algo. ¿Qué significa que no tengamos ninguna condenación? ¿Qué dice Gálatas? Contra tales frutos no hay ley. ¿Para qué está la ley? Para juzgar, para condenar. Pero si yo ahora no tengo ninguna condenación, ¿por qué será? Porque estoy produciendo frutos. De ahí la importancia de oír y guardar. Amén. Porque con oír y guardar al mismo tiempo tú produces frutos. Aleluya. Y cuando tú produces frutos, no hay contra tales frutos ley que te condene. Aleluya. Gloria a Dios. Nada te va a condenar. Oh, Señor. Pero ¿cómo yo produzco frutos? ¿Qué dice Gálatas? Estos son los frutos del Espíritu. Y ahí entra lo que dice Pablo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí entra lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Que él menciona que hay pecado de muerte, pero pecado no de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Que dice 1 Corintios 6, 9 en adelante. También tiene Gálatas con las obras de la carne, son pecados de muerte. Sí, Señor. Ahí entra el adulterio, fornicación, el hombre afeminado, el que se echa con varón, varón con varón, mujer con mujer. Ahí también entra toda clase de acciones carnales como las orgías, y contra la fornicación, el adulterio, acciones que van contra la ley de Dios. Esos son pecados de muerte, los que relata Efesios, capítulo 5 en adelante, unos versículos antes también: ira, enojo, pleito, contienda, gritería, maledicencia, malicia. Sí, Señor. Todo eso son pecados de muerte. Si tú estás produciendo fruto, esos pecados no hayan cabida en ti. Amén. Por lo que tú no estás cometiendo pecados de muerte. Santo es su nombre. Ahora, ¿qué pasa si el pecado da luz a muerte? ¿Qué ocurre entonces? Tenemos que entender que cuando uno suele pecar con pecados no de muerte. ¿Por qué no son de muerte? Porque nosotros vivimos conforme al Espíritu. Por eso no son de muerte. Porque el Espíritu es vida, y el que cumple la voluntad, los grandes mandamientos, el Levítico le decía, vivirá, tiene vida. Entonces sería contradictorio que el pecado genere muerte en nosotros si nosotros estamos en la vida. Es Cristo Jesús. Es contradictorio. Es por eso que si nosotros producimos frutos, seremos salvos. Porque el pecado nos llega a dar a luz la muerte. Porque nosotros, antes de que ese pecado llegue a dar luz muerte, nosotros ya estamos de rodillas arrepentidos.
Aleluya, sí, Señor. produciendo fruto. Sí, Señor. Bendito Porque sea. creemos que la sangre de su Hijo, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Ahí está la lucha, Señor amado. Y una vez somos limpios, continúa diciendo. Porque la ley, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado. Aleluya. O sea, esa ley que Él la lleva en sus miembros, que nos puede quitar, podemos ser libres de esa ley. Amén. Pero a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, el vivir cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, oír y guardar sus mandamientos. Amén. Y continúa diciendo, porque lo que era imposible para la carne, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a ¿Y Dios. qué sigue después? Cuando nos vamos al versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En palabras más sencillas, los que oyen y guardan su voluntad. Los que entran en el Espíritu para conocer la voluntad de Dios. Y así ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Por eso ponía después de esto Efesios 5:18. Después de Romanos capítulo 8, versículo 14, nos fuimos a Efesios 5, versículo 18, donde dice, antes bien se lleno del Espíritu. Solo así podremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y solo así podremos cumplir la ley de Jehová. Aleluya. Solo así podremos cumplir su voluntad, sus mandamientos, lo que Él determina en nuestra vida. Y solo así se cumplirán las promesas de Dios. ¿Y qué decían Levíticos? Háblale a tu hijo. Coloca estas leyes, estos mandamientos en poste en tu casa. Por eso es correcto que nosotros escribamos versículos y los peguemos en la pared, en la puerta. Hágalo. Escribas un versículo en una hoja y después lo pegas a tu puerta. También se pueden comprar estos versículos escritos en maderita. Pero es necesario que lo hagamos. También es necesario que le hablen a sus hijos. Sí, Señor. Que instruyan al hijo de la Sí, pequeña. Señor. Amén. 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 Es importante cumplir la voluntad de Dios. Ahora, si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, sus promesas se van a cumplir, iglesia. No se desespere. Se van a cumplir. Si Aleluya. tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, si tú estás siempre buscando a Cristo, se van a cumplir las promesas que Dios ha dado. Gracias, Señor. Dios es fiel. Gracias, serán salvos. Nosotros podemos ser infieles, pero Él es fiel. Amén. Entonces no se desespere porque aún no haya visto cumplirse la promesa. Aleluya. Porque la promesa se cumplirá si tú perseveras hasta el final. Amén. Amén. Tus hijos llegarán, tu familia llegará. Amén. Se cumplirá esa promesa. Los tuyos Señor. serán salvos. Pero si tú no estás guardando los mandamientos de Dios, te perderás tú y los tuyos. Aleluya. Y esto también va para la cabeza de la familia. Amén. Si tú como cabeza no estás cumpliendo la voluntad de Dios, te perderás tú con los tuyos, tu familia. Pero si tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, tú y tu familia serán salvos. Aleluya. Porque aquel que cumple la voluntad de Dios le habla a su hijo. Sí, Señor. Aquel que está cumpliendo la voluntad de Dios instruye al niño. Instruye ya sea un hermano, como podría ser en mi caso un sobrino, Amén. una sobrina. Está cumpliendo la voluntad de Dios, las promesas se van a cumplir. Aleluya. El pacto, Dios te lo trae en recuerdo como una promesa fiel que Él va a cumplir. Amén. Pero para que se cumpla, cumple tú la voluntad de Dios. Porque esto es dar, Sí, pero Señor. también es recibir. Santo Dios de gloria. Gracias, Señor. Nosotros, ahora, ¿qué vamos a hacer? Oír, guardar en el corazón. Amén. Y el Señor me ponía, al finalizar, pedí un versículo final, un mandamiento le pedí yo. Señor, dame un mandamiento. Tomé el pan de vida, saqué un versículo bíblico, un pancito de vida, y el Señor me entregó. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Gracias, Por Señor. eso,
Búsquenlo todos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Y este va a ser el mandamiento que hoy Dios le va a entregar a toda la iglesia. Amén. Cumplamos este mandamiento. Amén, amén. Dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cristo viene pronto, iglesia. Amén. Y entre tanto que Él viene, es deber de nosotros que estemos constantemente leyendo su palabra, exhortándosela a niños, hermanos, familiares y enseñándola a los que no saben. Amén. Ayúdanos, Señor. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Como iglesia, tenemos que hacerlo. Aleluya. Así llegarán más almas. Así llegará tu familia. Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor me ha entregado. Iglesia de Dios, cumplamos la voluntad de Dios. Por un momento, solo por un ratito, un segundo, niégate a la vanidad de tu corazón, al afán de tu vida. Por un segundo, por un momento, detente. Y niégate a lo que te aparta de Dios para buscar a Dios en un momento de intimidad. Dios nos permite actualmente, por la gracia, entrar al lugar santísimo. No lo desaprovechemos. No lo desaprovechemos, iglesia. Si tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, entonces entremos al lugar santísimo. Busquemos a Dios en la intimidad. Por un momento, o por un segundo, olvida tus vanidades. Por un momento, niégate a ti mismo y ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A Dios sea la gloria. A nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Y recuerde, Maranatha, Cristo viene.